¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Espero te encuentres bien tú y tu mascota. Claro que sí. ¿Cómo te das cuenta si tu perro tiene gusanos? Es el tema importante de este video. Vamos a comenzar. Una de las preocupaciones más comunes que puedes enfrentar si tienes un perro o varios perros es saber si tiene gusanos o no. Por más asqueroso que pueda parecerte, las lombrices intestinales son bastante comunes. Es por eso que se hace importante saber si tu perro tiene lombrices o cómo contraen los perros los gusanos y cómo deshacerse de los lombrices en los perros. Primero, ¿cómo contraen los gusanos? Estas son algunas de las formas más comunes en que los perros contraen gusanos. Cuando come heces. La transmisión de gusanos intestinales ocurre comúnmente cuando tu perro ingiere suelo contaminado o heces que contienen huevos o gusanos inmaduros, es decir, larvas, que se han transmitido de otros animales infectados en el medio ambiente. Su madre también le puede transferir. Las perras gestantes y lactantes pueden transmitir larvas anquilostomas y lombrices intestinales a sus cachorros durante el embarazo si las larvas migran a través de la placenta. Estas larvas también pueden migrar a las glándulas mamarias y transmitirse a los cachorros durante la lactancia. Los anquilostomas, como los gusanos redondos, eventualmente llegarán a la madurez en el intestino delgado de tu perro. Al comerse sus pulgas durante el aseo. Tu perro podría infectarse también con tenias mientras se lame durante el aseo o al masticar su pelaje. Las pulgas transmiten las tenias al ingerirse. Una vez que la pulga huésped ha sido tragada y digerida por tu perro, la larva de la tenia puede adherirse a la pared del intestino de tu perrito y crecer hasta la edad adulta. Segundo, ¿cómo te das cuenta si tu perro tiene gusanos entonces? Dado que las infestaciones de gusanos a veces pueden mostrar pocos o ningún síntoma, presta atención a cualquiera o todos estos cambios en la salud y apariencia diaria de tu perro. Diarrea, que a veces contiene sangre o moco. Vómitos, que a veces puede contener gusanos adultos. El perro pierde peso, especialmente si tu perro tiene buen apetito. Barriga hinchada o apariencia generalmente insalubre. Un abrigo seco y opaco. Excesiva masticación en su parte inferior. Segmentos visibles que parecen granos de arroz adheridos al pelaje, alrededor de su trasero o en su cola, o en sus heces. Las lombrices pueden causar los siguientes síntomas. El perro pierde peso de forma crónica. También diarrea con sangre o con una capa visible de moco en las heces. Los anquilostomas adultos generalmente no son visibles a simple vista. Los anquilostomas pueden causar diarrea sanguinolenta, anemia, debilidad, letargo. Los gusanos redondos son visibles a simple vista, parecen espaguetis y se pueden ver en las heces o a veces vomitar o toser como gusanos individuales o en racimos. Pueden causar diarrea, pérdida de peso, letargo, una apariencia de barrigón, un abrigo sin brillo. Las tenias pueden verse como granos de arroz en el pelaje de tu perro, paquetes de huevos individuales más o menos, o pueden ser visibles a simple vista en segmentos más largos y pueden causar excesiva masticación, picor y masticación en la parte trasera. Tercero, ¿cómo eliminar los gusanos en los perros? Llama a tu veterinario para una cita. Si crees que tu perro podría tener gusanos, debes programar una cita de inmediato. Si no se tratan, los parásitos intestinales pueden migrar a otros órganos del cuerpo de tu perro, incluidos el corazón, los pulmones, el hígado, los ojos y el cerebro, lo que podría provocar un empeoramiento de la enfermedad e incluso la muerte en los casos más graves. Una vez que tu veterinario haya tenido la oportunidad de examinar a tu perro y analizar la muestra fecal, determinará el mejor tipo de medicamento antiparasitarios para tratar los gusanos presentes. Tu veterinario puede recetarle un desparasitante oral o inyectable que matará a los gusanos adultos y larvas. También puede recomendar que tu perro comience con la prevención de pulgas oral o tópica mensual, ya que las infecciones por tenia pueden reaparecer y si hay pulgas en el entorno, con más razón. Cuarto, ¿las personas pueden contraer gusanos de los perros? Los seres humanos también pueden contraer infecciones por anquilostomas y lombrices intestinales si ingieren accidentalmente tierra o heces contaminadas. Lavarse las manos con frecuencia y usar zapatos y ropa adecuada al aire libre puede disminuir la posibilidad de exposición. Los seres humanos pueden estar expuestos a través de los perros, generalmente al entrar en contacto con sus desechos contaminados. Las tenias se pueden transmitir a los humanos de manera muy similar a cómo se transmiten en los perros, al ingerir una pulga, infectada sobre todo,
Una vez que las pulgas ingieren y se absorben en el tracto digestivo, la larva de la tenia puede adherirse a la pared del intestino. Aunque parece muy inusual, suele suceder, porque hemos visto casos en que las personas se tragan las pulgas, solamente a veces es por descuido o sin que te des cuenta, obviamente, ¿no? O como te digo, en las cosas contaminadas. Pues bien, es un placer como siempre. Ya te has dado cuenta cómo te das cuenta si tu perro tiene gusanos. Muy importante para que pueda cuidarse. Un placer, cuídate mucho. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un abrazo, hasta el próximo video.